Quizá te puedes identificar con esto. Tú y yo estamos edificando una vida, nuestro caminar, nuestra familia, llámese matrimonio, nuestra paternidad, elaborar las finanzas, el trabajo, proyectos, sueños. Y a lo que voy es que quizá te identificas con esta construcción, porque parecería que esa vida que tú estás construyendo, esa casa, ese hogar, esa familia, podría tener una muy buena fachada como esta construcción de cartas, pero en cuanto viene algo que pega contra la construcción, puede derribarse de una manera muy, muy fácil, porque no hay una solidez en ella. Y de esto es lo que te quiero hablar, cómo tú y yo debemos de construir nuestra casa sobre la roca. Porque a simple vista, la vida de un creyente no se va a diferenciar inmediatamente de lo que está sucediendo en la casa de su vecino. Pero la diferencia se va a notar cuando arrecia la tempestad, cuando cae la lluvia, cuando soplan los vientos y arremeten contra nuestras casas, tanto la nuestra como la de nuestro vecino. Y ahí es donde va a ser probada si la construcción, si lo que tú estás edificando, en todo lo que vamos a estudiar ahorita, que significa tu casa, mi casa, va a pasar la prueba, va a resistir la prueba o el embate de las circunstancias como las que estamos viviendo actualmente. Y de eso quiero comenzar a hablar en esta serie sobre la roca. Y quiero que vayamos a un pasaje bíblico que estoy tomando, que está al final del capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y aquí Jesucristo, en estos 3 capítulos, 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, Jesucristo da el famosísimo Sermón del Monte, un discurso increíble, lleno de sabiduría, donde Jesucristo presenta los estándares del reino. Jesucristo no vino a bajar los estándares de nuestra vida, vino a subirlos. Y en el Sermón del Monte Él nos dice: ustedes han visto, han oído, pero ahora yo les digo, este es el estándar. Y después de presentar todo este estándar, todas estas verdades, valores y principios del reino, termina en este pasaje, en el capítulo 7, en el versículo 24, termina como resumiendo con esta ilustración que vamos a estudiar ahorita, todo lo que ha hablado en el Sermón del Monte, ¿no? Y déjame nomás leer rápido el versículo 13, porque vamos a regresar más adelante en este estudio a esta parte. Y Jesucristo dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Y por qué parto de aquí? Porque Jesucristo es claro para decir: tienes 2 opciones, ¿sí? El angosto o el amplio, ¿no? Pero Él nos va a decir que tenemos que escoger, aunque es difícil, va a prevalecer. Yo creo que es más difícil que se te caiga tu proyecto de vida, ¿no? A que lo mantengas a través de las pruebas. Y en el versículo 24 habla acerca de 2 edificadores. Nuevamente dice: hay 2 puertas, hay 2 caminos, y ahora nos presenta a 2 edificadores. Y vamos a leerlo. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. ¿Qué enseñanza? Bueno, todo lo que acaba de hablar en el Sermón del Monte, pero también está hablando de todo lo que Jesucristo tiene para decirnos. Él es un gran maestro y tiene muchísima sabiduría, porque Él conoce el camino, Él es la verdad, Él es la vida, ¿no? Y entonces dice: quien escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, que aunque llueve a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construido sobre un lecho de roca. Entonces fíjate qué interesante, porque está diciendo: no solamente basta con oír. Tú y yo estamos aquí platicando, estamos abriendo la Biblia y tú estás escuchando, pero la verdadera prueba de alguien sabio
en edificar su casa, es sobre esto que escuchamos, si tú vas a caminar, si tú y yo vamos a caminar, en ponerlo en acción. El discípulo es alguien que pone en acción lo que escucha de su maestro. Tú y yo somos discípulos de Jesucristo, pero Jesucristo está diciendo, puedes ser un discípulo sabio si pones por obra. Y luego está diciendo, y fíjate qué interesante, porque dice que pueden descender las lluvias. Yo eso lo veo como pruebas que Dios pone en nuestra vida para probarnos, pero también para que salgamos aprobados, para fortalecer nuestra fe. O dice cuando las aguas suban. Y yo creo que esas son las situaciones que no envía Dios, pero que encontramos en nuestro caminar diario, en el simple hecho de existir en esta vida. O dice cuando los vientos golpeen, ¿no? O sea, como de un lado. Y yo creo que ahí viene a veces pensamientos, batallas en la mente o dudas. Versículo 26. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Y es la comparación. Hay dos caminos y de acuerdo a qué camino escoges, qué puerta entras o qué tipo de casa, sobre qué le edificas, vas a ser sabio, o la otra opción es que eres un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y entonces estamos viendo aquí que hay dos maneras de edificar. Esta serie se titula Sobre la roca, ¿sí? Y hoy estamos hablando de edificar nuestra casa sobre la roca. Hay dos maneras de edificar, así como hay dos puertas y hay dos caminos que tú puedes escoger. Y a todo lo largo de la Biblia se nos presentan estos dos caminos. Y obviamente la Biblia dice, escoge el camino de verdad, de rectitud, de moral, de sabiduría. Y aquí Jesucristo dice, edifica bien tu casa, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan, los que se esfuerzan en caminar en esa puerta, en ese camino, o en edificar tu casa sobre la roca. Y vamos a ir desglosando este pasaje para entenderlo y ponerlo en práctica. Primero, ¿qué representa la roca? Porque está diciendo, el sabio va a edificar su casa sobre la roca, el necio ignora la roca y lo hace sobre la arena. La roca representa a nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 3:11, el apóstol nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Una y otra vez se refiere a Jesucristo como ese lecho rocoso, como esa roca inamovible, que no se quiebra, que no se mueve, y sobre la cual tú y yo debemos de edificar nuestra casa. Y ahora, no es que estamos edificando nuestra casa sobre una persona, sobre Jesucristo, aunque sí lo estamos haciendo, porque Jesucristo representa la verdad, Él da sabiduría, Él da consejo, Él es el camino, este camino estrecho pero bueno que nos lleva a la vida eterna. Él es la vida. Entonces, sobre Jesucristo es esa roca fuerte, estable e inamovible. Y entonces bien podemos aventurarnos a colocar sobre ella todo cuanto somos, todo cuanto tenemos y hacemos. Y ¿sabes qué? No vamos a quedar avergonzados. No nos va a avergonzar nuestra esperanza, cuando nuestra esperanza es en Cristo Jesús. Esa es la roca. Y Jesucristo mismo está diciendo, trabaja en edificar tu casa. Mira, yo creo que consciente e inconscientemente todos lo estamos haciendo, todos estamos edificando nuestra casa, pero Jesucristo dice, sé intencional en ponerla sobre la roca. ¿Qué representa, por otro lado, la arena sobre la cual el necio edificó su casa? Y verdad que a nadie nos gusta que nos digan necio. Imagínate que desde el cielo te digan necio, ¿no? Más bien está diciendo, sé sabio. O sea, aquí está la oferta, aquí está la roca, aquí está el camino
bueno y de sabiduría. Pero la arena representa el consejo del mundo, el consejo que no viene del cielo. De hecho, es el consejo que aún se opone al consejo de Jesucristo. Cuando tú lees el Sermón del Monte, Jesucristo está contrastando, ¿sí?, lo que se hacía religiosamente, lo que el mundo proponía, y ahora lo que Dios pide de nosotros en cada área de nuestras vidas. La arena es el consejo del mundo que no se va a mantener en las tormentas. Así como la arena se diluye y se va con el agua, con los ríos, con las tormentas, de igual manera el consejo del mundo no va a prevalecer cuando vengan las pruebas y tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahorita. Entonces, la arena también significa una falta de fundamento sólido, estable e inamovible. Y Jesucristo está diciendo: yo tengo la autoridad, yo tengo la verdad, yo soy la roca. Ahora, ¿qué representa nuestra casa? Jesucristo está diciendo: tienes dos opciones: la roca, que es Jesucristo, su enseñanza, su sabiduría, o la arena, ¿sí?, que es la doctrina del mundo, que son los consejos del mundo. Y nuevamente vienen encontrados. A lo mejor tú dices: dame una tercera opción. No hay. Hay dos caminos, hay dos maneras de edificar nuestra casa: la roca o en la arena. Pero ¿qué representa nuestra casa? Porque Jesucristo está diciendo: pon este proyecto de vida sobre mí, sobre la roca. Porque si no, van a descender las lluvias, va a subir las aguas o va a soplar el viento y va a haber una gran pérdida. La casa representa varias cosas. Déjame decirte, primero, puede representar el lugar donde vivimos. Tú y yo necesitamos una morada, ¿sí? Tú y yo necesitamos una cueva donde llegar, y no hablo de una cueva físicamente, pero un refugio, un cuartel, un lugar donde tú y yo llegamos y estamos y nos mantenemos. Y no solamente es el lugar, pero es lo que contiene ese lugar. En mi casa, que sí hay un lugar físico con paredes y techos y pisos, pero lo valioso en esa casa, en ese hogar, es lo que contiene ese hogar. Lo más valioso en mi vida, nos reunimos todos los días en este hogar. Y tienes que entender que en estos tiempos, y por eso te estoy hablando acerca de este tema, porque en estos tiempos se ha convertido la casa, el hogar, la familia, en ese lugar de refugio, de guardarnos, de cuidarnos, de animarnos unos a otros, en este tiempo de aislamiento, en este tiempo en donde hay un peligro de salir y lo hacemos sin miedo, como estuvimos hablando la semana pasada, pero tenemos un lugar de refugio. Entonces, es el lugar donde vives y lo que contiene. También significa o representa cómo lo vives, cómo vives ese lugar. Más allá de lo que es visible, tiene que ver tu vida familiar, tu hacer casa, y tiene que ver con tradiciones, pero también actitudes, con la mentalidad y cómo operas tu hogar. ¿Cuál es el estilo de vida que tú llevas? El que has decidido tomar, enseñar, pelear, cuidar, ¿sí? Y es el que te va a ayudar o se va a demostrar si va a prevalecer o no va a prevalecer. El lugar físico, lo que contiene, la manera en que tú operas tu día a día en el matrimonio, en la familia. Obviamente también implica las relaciones familiares y la unidad familiar. Y esto es lo valioso que tenemos en la casa. O sea, lo valioso que tenemos en la casa y las fotografías o los álbumes de recuerdos son valiosos, pero nada comparado con los miembros de la familia, las relaciones y la unidad familiar, el matrimonio. Tenemos una casa, ¿no dice esa frase? La casada casa quiere, ¿no? Y tenemos ahí a nuestros hijos y tenemos estas relaciones en el matrimonio y de paternidad, padres con hijos, hijos con padres, y obviamente también hay una familia ahí más extendida, que esa es otra área que también implica nuestra casa, tu círculo de influencia, de lo que tú eres responsable.
Por ejemplo, tu negocio o aquellos a cuales tú tienes una influencia sobre sus vidas, y ahí se habla de esa familia, más allá de tu núcleo familiar, tu familia política o tus amigos, tus parientes, y entonces toda esa parte que tú eres responsable, porque tú y yo somos responsables de la influencia que hacemos sobre otros, especialmente cuando caminamos en Cristo. Él dice, sean luz y sean sal. ¿Por qué? Porque damos un impacto hacia otros. Todo esto representa el hábito familiar, la casa, que Jesucristo dice, todo esto, el lugar físico, cómo lo vives, lo que contiene tu familia, tus hijos, tus relaciones y tu círculo de influencia, todo esto, ¡pum!, ponlo sobre la roca. ¿Por qué? Porque va a ser probado, porque va a venir las lluvias. Pruebas que Dios envía para fortalecernos en nuestra fe. Va a subir las aguas. Esas pruebas que tenemos simplemente por vivir en este mundo imperfecto, como esto que estamos viviendo de la pandemia y de cosas económicas, y ese golpeteo, esos vientos que son como dudas que quieren venir, esa incertidumbre, mala información que sacude nuestras vidas. ¿Qué está sacudiendo? O sea, si nuestra casa, lo que contiene, la manera en que vivimos, la manera en que nos relacionamos y la manera que lo operamos, todo eso está siendo probado en este tiempo. Y Jesucristo dice, edifícalo sobre la roca. Dios escucha esto, trata con individuos, pero bendice familias. Va de vueltas. Dios tiene una relación con individuos, contigo, conmigo, como individuos, ¿sí? Él te conoce por nombre propio, conoce el número de cabellos que tienes en la cabeza y se relaciona contigo individualmente, pero bendice a las familias. Lo que tú y yo, cómo nos relacionamos con Dios y la bendición que recibimos de Dios, no solamente es para tu vida. Dios ve en familias, Dios trata en familias. Déjame darte un ejemplo. Y quiero que vayamos y recordemos a esta familia. Es una familia que está en el Antiguo Testamento y seguramente tú la has escuchado. Noé, sí, el Noé de la arca, ¿no? El arca de Noé. ¿Te acuerdas del arca de Noé? Bueno, déjame platicarte un poquito de Noé para entender y tomarlo como una ilustración. Todo este pasaje histórico de Noé, la familia, el diluvio, el arca, está en el capítulo 7 de Génesis. Y alrededor del capítulo 7 está toda esta historia. Y fíjate lo que dice Génesis 7:1. Después el Señor le dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu casa, porque en esta generación he visto que tú eres justo delante de mí. Fíjate cómo Dios trata con individuos, pero bendice a familias. Dios no se nos dice en la Biblia que encontró a los hijos o a la esposa o a las nueras de Noé justos. Dios dice que Noé fue encontrado justo. Y entonces lo que Dios le dice es, entra en el arca tú y toda tu casa. Lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer va a impactar, está impactando nuestra casa, nuestro hogar, con todo esto que estamos mencionando, ¿qué significa? Entonces, Noé fue encontrado justo en esa generación. Dios vio esa generación y vino juicio para esa generación, porque esa generación estaba edificando sus casas sobre la arena. Pero aquí había un hombre que había puesto la fe en Dios. Y con la fe en Dios no se dejó arrastrar por las fuerzas que operaban en el mundo a su alrededor. Y aún se pudo oponer a esas corrientes. ¿Por qué Noé fue encontrado justo y las demás familias no? Porque Noé estaba viendo a Dios, porque fue firme en su fe, en su manera de vivir. Y entonces, no sé si te puedas identificar, porque esto es lo que estamos viendo día a día a nuestro alrededor. En cierta forma, tú y yo somos como Noé. Tenemos una familia que salvar y estamos siendo probados si vamos a caminar a la manera del mundo o tú y yo vamos a caminar de acuerdo como Dios nos dice. Porque hoy en día los valores familiares están siendo golpeados. El compromiso en el matrimonio está siendo reducido a nada.
Aún los padres le dicen a los hijos: ya ni te preocupes por el compromiso, solamente disfruta la vida. O sea, se van diluyendo estos principios, estos valores, estas verdades. Y si tú no eres cuidadoso, te vas a encontrar construyendo tu casa sobre la arena y no va a prevalecer. Van a ser como esas cartas que se van a caer fácilmente. Pero tenemos que ser como Noé, porque Noé prevaleció, fue firme, no fue arrastrado, y Dios lo vio. Y entonces el resultado de su vivir con Dios fue que él salvó su vida y toda su casa. Un hombre y su familia que sobrevivió porque construyó su vida, su casa, su hogar a la manera de Dios. Y Dios se da cuenta, y Dios lo notó, y Dios lo bendijo. Y lo llevó en un camino increíble, porque venía el juicio a través de una inundación, pero Dios le dijo a Noé cómo construir un arca. Y el arca también puede representar este hogar, este lugar de refugio, este lugar de salvación. Escucha, tu casa es un arca de salvación. Y tienes que tener mucho cuidado. Dice la parábola que leíamos de Jesucristo en Mateo 7:24, que subieron las aguas. Tu casa tiene que estar bien puesta, bien calafateada, bien impermeable para que pueda flotar. Dios le dijo cómo construir el arca a Noé. Ahora tienes que entender, en la época de Noé, así lo leemos y lo entendemos, nunca había llovido, nunca había habido una inundación, no había necesidad de construir un arca hasta ese momento. Y Noé escuchó de Dios, aunque era algo increíble, nunca antes visto, se puso a trabajar. Y aunque los demás, el consejo del mundo, se burlaba de Noé, Noé construyó y construyó y construyó. Y entonces pudo entrar él y toda su casa y se salvó. Tú y yo somos Noés en este tiempo. Dios está viendo nuestra vida. Dios nos está diciendo: construye tu casa sobre la roca, porque viene la inundación. Y Dios nos guía en construir nuestra casa sobre la roca. Así como Dios guió a Noé en la construcción del arca, a ti y a mí nos está guiando y nos da el consejo a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, a través de estas pláticas y otras pláticas que tenemos para matrimonios, para padres, para jóvenes. O sea, hay un consejo que se está dando. ¿Y cómo nos guía entonces para construir nuestra casa sobre la roca? Nos dice: constrúyela. ¿Cómo nos guía? Primero, cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios. Cuando tú y yo ponemos atención al sermón del monte, a los principios del sermón del monte. Cuando tú y yo abrimos la Biblia, que es la palabra de Dios, y la leemos. Lo primero es escucharla. Pero si tú te estás haciendo de oídos sordos, si estás demasiado ocupado en trabajar con la arena y estás descuidando la roca de tu salvación, te vas a meter en problemas. O quizá ya estás viendo que estás en problema, ya tu casa está haciendo agua. Primero, escucha la palabra de Dios. Segundo, construye de acuerdo al plan de Dios. La Biblia es como ese blueprint, o sea, ese plano de guianza para un arquitecto. Tú y yo somos ese arquitecto que estamos construyendo nuestra casa. De nada sirve decir qué gran diseño. O sea, hay que escuchar, eso es lo primero. Pero lo segundo es obedecer, construir de acuerdo al plan de Dios. Porque tú vas a ver y de repente vas a ver el diseño que te da el mundo y tú vas a decir, como que son dos diseños diferentes. Claro que sí. Como que quieren que vivamos el matrimonio y de dos maneras diferentes, que lo comencemos diferente, que lo mantengamos diferente. O sea, y ahí tú tienes que tomar la decisión. Escucha, pero luego obedece. Pon por obra. Un discípulo es el que pone en acción lo que escucha de su Señor, de su Maestro. Y tienes que dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida. Cuando tú y yo estamos leyendo pasaje a pasaje, Él está impactando nuestro corazón y tenemos que dejar como el Espíritu Santo va guiando poco a poco. Primero, escuchar. Segundo, obedecer, construir. Y lo tercero es mantenernos construyendo, perseverar en la construcción.
porque esto no es algo instantáneo. A veces tenemos esa mentalidad y queremos, esas casas instantáneas, ¿no? Que nada más le agregamos agua y ¡pum! Ya hay una casa conforme al diseño del reino. No funciona así. No existen las casas instantáneas, ni las vidas en fe instantáneas. Hay un trabajar. Noé se le dio la instrucción, se le dio el plano y él tuvo que cortar los árboles, hacer las vigas, las maderas y clavar, y clavar, y clavar, y clavar, y clavar, construir, perseverar, mantenerse ahí. Y hay un trabajo que tú y yo tenemos que hacer y no desfallecer y no quitar la mirada del proyecto que tú y yo estamos haciendo. Debemos de ver cómo construir, pero continuar construyendo paso a paso. Cada vez que tú y yo leemos la Biblia, oramos a nuestro Padre, convivimos con los santos aquí en la congregación, en la iglesia, somos generosos, amamos a la gente, hablamos de Cristo, estamos construyendo nuestra casa sobre la roca. Dios nos guía, Él quiere. Trata con individuos, pero bendice familias. Y Él ama tu casa. Él ha prometido, tú y tu casa serán salvos. Por lo que tú hagas, tú vas a impactar a tu familia y eso es algo increíble. Porque a lo mejor tú estás escuchando y si tienes una familia a lo mejor un poco más estándar, en donde está el papá, la mamá y 4 hijos, ¿no? Así es mi casa, por ejemplo, ¿no? Y tienes al abuelo y tienes el perico y 4 perros también, ¿no? Entonces dices, bueno, es una casa así bastante estándar. Pero a lo mejor tu casa no se parece tanto a eso, pero sigue siendo una casa, ¿sí? A lo mejor tú eres una mujer que está siendo cabeza del hogar porque por un u otro motivo ha faltado el marido, pero tienes tus hijos. Ese es un hogar y Dios quiere bendecir ese hogar. A lo mejor tú estás ya joven viviendo solo fuera de tu casa y aunque Dios va a bendecir también a tus padres, tú estás construyendo. Hay un nuevo proyecto que está surgiendo ahí. A lo mejor vives solo, ya tienes edad avanzada y estás, hay varios diseños y modelos. Todos esos Dios los bendice y todos estos diseños Dios quiere que los pongamos sobre la roca, que no entre ninguna duda. Tú eres un hogar al estilo que tú lo tienes, de la manera que tú lo tienes, y Dios quiere que lo pongas sobre la roca ese hogar. Y nos dice cómo. Escucha, construye, obedece y mantente. Insiste en esto. ¿Qué va a suceder si edificas tu casa sobre la roca? Como yo digo, vamos a correr la película. ¿Qué sucede si tú escuchas, si tú construyes y si tú te mantienes? ¿Sabes lo que va a suceder? Cuando lleguen las tormentas, vas a tener un lugar, tú y tu familia, a dónde ir. De Noé y su familia se nos dice en Génesis 7:7 que Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos por causas de las aguas del diluvio. Noé caminó en esto, edificó esa arca y en el momento de la prueba él pudo entrar dentro del arca como ese lugar de refugio y se salvó y prevaleció. Esto es lo que va a suceder si tú y yo edificamos nuestra casa sobre la roca. En estos tiempos que estamos viviendo, familias, las casas, los hogares son esas arcas. Y hay miles, cientos de arcas en esta iglesia. Y todas estas arcas, estas casas en lo individual están siendo probadas. Y tú y yo tenemos que trabajar en ellas, edificarlas, estar pendientes en el matrimonio, de nuestra paternidad, de la manera en que la operamos, los valores que dejamos entrar, lo que dejamos y lo que echamos fuera de nuestra casa. ¿Cómo hacemos vida? Y la estamos edificando sobre la roca. Tu casa se salvará. Tu casa se salvará. Jesús está interesado en salvar tu casa. Y la manera de hacerlo es construir de acuerdo a sus indicaciones. En medio de una sociedad que quiere desacreditar su diseño. Así fue con Noé. No es algo diferente que tú y yo estemos haciendo que lo que Noé hizo. Es increíble porque Jesucristo citó a Noé cuando él habló de lo que iba a suceder en los últimos
tiempos. Él dijo esto en Lucas 17:26, palabras de Jesucristo, y dijo: como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Está hablando del regreso de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Y entonces está diciendo, así como sucedió con Noé, ¿qué nos está diciendo? Construye, edifica tu casa sobre la roca. Sé sabio, sigue el consejo bíblico, escucha a Jesucristo, sé guiado por el Espíritu Santo, porque ya estamos en prueba. Hoy ya se está viendo cómo esas casas están siendo probadas con lluvia, sacudidas por inundaciones, golpeadas por viento de duda. Tu casa, escúchalo, es tu principal proyecto en esta vida. Por eso Dios ve individuos, pero bendice familias. Porque Dios está diciendo, tu responsabilidad, tu principal ministerio, para ponerlo en términos de iglesia, es tu casa. Lo mejor que tú puedes hacer por el mundo, por la iglesia, por tu sociedad, es tener una casa sobre la roca. Hemos oído esa frase, ¿no?, muy mexicana, que dice: candil de la calle, oscuridad de su casa. Aquellos que están peleando batallas, y qué bueno, pero a costo de descuidar la casa, no es el principio bíblico. El principio bíblico es: edifica una casa fuerte, y entonces tú y tu casa sean luz y sean sal en toda la sociedad. Todo lo que tú y yo hacemos y todo lo que tú y yo dejamos de hacer tiene una repercusión en nuestro hogar. Tienes que entenderlo, porque estamos cada día sembrando. Y esta es la pregunta que te tienes que hacer: ¿qué estás cosechando? ¿Qué estás viendo en tu casa? ¿Sientes que se está derrumbando en estos tiempos? Tienes que analizar qué es lo que estás sembrando, sobre qué has edificado, y tienes que revisarlo, y tienes que tomarlo y retomarlo. Hay tiempo, hay oportunidad. Es un llamado de parte de Dios para decir: cuiden cómo edifican, sobre qué edifican y cómo sobreedifican. El escuchar las enseñanzas de Jesucristo e ignorarlas es como construir tu casa sobre la arena. Y a lo mejor tú eres un fiel de estas transmisiones cada fin de semana, y qué bueno, pero va al siguiente paso: ponlas en práctica, ponlas por obras. ¿Va a ser fácil? No. Vas a tener que morir al consejo del mundo, a la manera del mundo, pero sabes que es la manera correcta, porque las pruebas descenderán, los problemas subirán y las dudas soplarán a nuestro alrededor. Es increíble porque este pasaje que leíamos en Mateo 7 termina diciendo que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, el sermón del monte, con esta gran conclusión del hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, o el hombre necio que lo edifica sobre la arena, dice que cuando terminó de decir estas cosas, dice Mateo 7, 28 y 29, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Jesús tiene toda autoridad. Él tiene autoridad por quien es, pero Él tiene autoridad por lo que Él sabe. Él tiene autoridad por lo que Él ha hecho, y Él tiene autoridad en nuestra vida por el amor y el interés. Él no quiere ver una ruina en nuestras casas. Él nos quiere ver más que vencedores. Jesús nos dice: sigue lo que te he dicho y llegarás a la verdad. Ignora lo que te he dicho y la confusión y el error encontrarás. Hay dos puertas, hay dos caminos, hay dos maneras de edificar nuestra casa, y tú y yo somos los arquitectos de nuestro destino. Eso es algo que decía mucho mi mamá. Tú eres, hijo, el arquitecto de tu propio destino. Y sí, yo veo, yo lo encuentro, y yo sé, yo soy el arquitecto de lo que estoy construyendo. Y yo no puedo andarle echando la culpa a alguien más. Yo tengo que ser responsable de mis decisiones, pero ir a Jesucristo, que es quien es la autoridad en mi vida. Cuando Dios habla, familia, las cosas cambian.
Y a lo mejor tú ves tu casa, tu proyecto de vida y dices, necesitamos un remake, o sea, necesitamos rehacer, necesitamos ir a los cimientos, necesitamos revisar cómo estamos edificando. El consejo bíblico, cuando Dios habla en tu vida, las cosas cambian. Porque la Biblia es más que un libro doctrinal, es la palabra de Dios que genera vida cuando es tomada y la hacemos que impacte nuestra vida. La palabra de Dios crea fe. Necesitamos fe para vivir estos tiempos. Produce cambios, ahuyenta enemigos, causa milagros, sana heridas, forma carácter, transforma circunstancia, imparte alegría, vence la adversidad, derrota la tentación, trae esperanza, desata poder, limpia nuestra mente, trae cosas a existir y garantiza nuestro futuro para siempre. Pero tú tienes que tomar una decisión hoy. No tardes. Joven, toma una decisión. ¿Cómo vas a construir tu vida? ¿Cómo vas a iniciar tu matrimonio? Padre de familia, toma una decisión. ¿Qué tipo de materiales estás usando y sobre qué lo estás edificando? ¿Sobre el consejo del mundo o el consejo bíblico? Cada uno de nosotros tiene una tarea, somos un equipo. Y vamos a seguir hablando acerca de todo este consejo para ver familias fuertes, casas sobre la roca. Antes cedíamos mucho el quehacer de nuestra fe a la iglesia y aún llevábamos a nuestros hijos para decir que ahí les enseñen de la fe, ya no familia. Ahora tu casa es el proyecto de Dios para los tiempos por venir. Así como fue en época de Noé, así serán los últimos tiempos. Y tú y yo tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por cada familia que estamos hoy conectados en esta transmisión, en esta reunión, en este hablar tu consejo. Señor, yo te pido, Padre, que tú los visites y los bendigas. Señor, que traigas palabra de vida y de verdad sobre cada uno de ellos. Señor, confronta su corazón sobre cosas que tienen que cambiar, Padre, porque el tiempo apremia. Hazles ver cómo tú tienes buen consejo, cómo tú eres un Dios misericordioso, Señor, y que no condenas aún en nuestras equivocaciones, sino que quieres que nos arrepintamos y edifiquemos correctamente. Señor, yo te pido, Padre, que des claridad y entendimiento a cada una de estas familias para buscarte a ti, para edificar sobre ti. Yo declaro que son familias sabias, como Noé, que saben escuchar, saben caminar y saben pelear esas batallas que tienen por delante, y que todo el respaldo del cielo está con ellos. Señor, da tu consejo, da tu gracia, da tu paz, da tu salvación. Tú has dicho, yo y mi casa seremos salvos. Señor, tomamos esta promesa para estos tiempos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y familia, no te pierdas la siguiente semana, porque vamos a ver cómo las promesas de Dios no son individuales, son familiares. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga.